asesora de empresas administradoras de condominios y profesora de nuestros diplomados, es nuestra invitada de hoy, María Alejandra. A rasgos generales, ¿qué debes saber? ¿Por qué en el diplomado son 20 materias y 20 profesores diferentes y cada uno con una trayectoria y una experticia diferente? ¿Por qué tantas materias? Son tantas materias porque hay una cantidad de conocimientos que debe manejar el administrador del condominio. Fíjate, como algo tan esencial que nosotros vemos a diario y no le damos la relevancia que tiene en el mundo jurídico. Esto tiene un impacto sobrenatural, que son las planillas de liquidación de gastos comunes. ¿Cómo no? A veces Eso que llaman el recibo. El recibo o el aviso de cobro. Sí. Y tú ves algunas planillas de liquidación de gastos comunes donde te cargan recibos como, por ejemplo, comida en un restaurante, porque lo he visto. Sí. ¿Okay? Y digo, ya, esto es un gasto común. ¿Cómo tú vas a cargar esto como gasto común? Cargar las alícuotas o cargar el gasto común por igual para todos. Somos 50 apartamentos y divido el gasto entre 50 copropietarios, sin respetar el documento de condominio lo establecido en cuanto a las alícuotas. Entonces, tienes que saber, desde la emisión de la planilla de liquidación de gastos comunes, tienes que saber qué es un gasto común. A veces parece muy sencillo, pero confunden mucho los gastos comunes con cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias. Entonces, todas esas definiciones, lo que excede, aquellos actos que exceden de la simple administración, ¿cuándo debo consultar a la comunidad para ese 75% para las mejoras? Entonces, todos esos tips son esenciales que el administrador de condominio los maneje. ¿Cómo voy a hacer una convocatoria? ¿Qué es lo que dice mi documento de condominio? Porque tú ves en la prensa y abundan las convocatorias donde dice primera, segunda y tercera, y así como que si en la tercera no está, sí, lo que decidamos es obligatorio para todo. Y esa obligatoriedad que se establece tiene que estar apegado a 3 principios básicos del derecho, que es a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Entonces, si yo acuerdo allí cualquier cosa, y así lo acuerda el 100%, esa cualquier cosa en derecho no va a ser procedente. Esas planillas de liquidación tienen vamos a decir que algo muy importante, que es el título ejecutivo. Cuando tú vayas a proceder a hacer una demanda por un cobro de deuda de condominio, uno como abogado tiene que revisar todas esas planillas de condominio. Tú te vas a quedar impresionado de la cantidad de gastos que hay que quitar de esos recibos para que puedas presentarlo en una demanda, en un tribunal, para que te declaren finalmente ese cobro por deuda de condominio con lugar. La impugnación de las asambleas, una impugnación como que, por ejemplo, yo fui a una asamblea extraordinaria, hice el conteo de votos con base a las personas que están presentes y no con base a las alícuotas. Entonces, apruebas algunas cosas, claro, que no debiste haber aprobado con esa base. Ya por ahí esa acta, ese acuerdo de copropietario está viciado porque estás violando lo establecido en el documento de condominio. O, por ejemplo, que las juntas de condominio no quieran seguir más con la relación laboral, con el trabajador residencial, tú llegues y coloques como orden del día, nos vamos a despedir a los trabajadores residenciales. Y como la comunidad lo aprobó, la junta de condominio, rauda y veloz, al día siguiente le dice al trabajador, dame el coleto, dame el todo, que tú no trabajas más aquí. Entonces, tienes que conocer, el administrador es el eje fundamental para que pueda coayudar, acompañar, asistir, apoyar a la comunidad de propietarios a través de la junta de condominio. Entonces, más allá del tema administrativo, más allá de ese tema contable, que tiene también su relevancia y tiene su importancia, también debe conocer la ley de propiedad horizontal como elemento fundamental, y debes de conocer el documento de condominio de la propiedad que tú estás administrando. Esos son elementos fundamentales, esenciales, requisitos sine qua non para que tú puedas convertirte en un buen administrador de condominio. No necesariamente tú tienes que garantizar como administrador de condominio la legalidad de una asamblea, pero tú sí puedes supervisar la labor del abogado que tienes contratado. ¿En qué sentido debe ir? Y por eso es importante que alguien que administra condominio sepa de derecho, sea formado por ti o por el doctor Enrique Herrera Silla o por Yelice Cortés. No necesario, porque no van a litigar, no van a ejercer, pero sí van a supervisar, a darle forma general. ¿Has tenido entre tus alumnos
la mayor parte son personas que no son abogados, entre los alumnos de administración de condominio, Sí, María Alejandra, y cómo reaccionan a esa información jurídica, legal. Sí, se asustan. Lo primero que hacen es asustarse porque a los abogados decimos que nosotros complicamos mucho las cosas y todo lo contrario. Nosotros te decimos qué es lo que debes de cumplir para justamente no se te compliquen las cosas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Llega una junta de condominio y te dice, mira, el mismo ejemplo, yo quiero despedir al trabajador residencial. Y tú, como administrador, le dices, bueno, vamos a convocar la asamblea y vamos a despedir al trabajador residencial. Pero la junta de condominio te dice, ay, pero no publiquemos, no importa, porque nos vamos a ahorrar ese dinero. Y tú, quizás dentro de la presión y dentro de tu desconocimiento, porque el conocimiento te hace libre y cuando tú sabes de lo que estás hablando y hablas con seguridad, con certeza, con la prestancia que se debe el asesoría, vas a convencer y lo vas a traer a que hagamos todo como está apegado a derecho. Si tú, vamos a suponer ese administrador que no tiene las herramientas del conocimiento básico, despide a ese trabajador, ¿cuáles son las consecuencias que le va a traer a la comunidad? Unas consecuencias bárbaras, porque los trabajadores saben finalmente más de la ley que lo que pudiera saber el común. Entonces el trabajador que va a hacer acto seguido va a marcar su camino directamente hacia la inspectoría. ¿Qué es lo que va a hacer? Él se va a amparar, él va a proteger sus derechos. ¿Y qué creen ustedes que va a decir la Inspectoría del Trabajo? Con lugar al reenganche. Entonces, paralelamente contrataste a otro trabajador para sustituir o para que hiciera el trabajo de mantenimiento y aseo, que es una función propia del trabajador residencial. Vas a tener 2 trabajadores dentro de tu Y comunidad. uno de ellos profundamente disgustado porque lo despediste. Y luego lo vas a tener que reenganchar, hacer el pago de salarios caídos, le vas a tener que pagar todos los beneficios de ley y lo vas a tener que poner en su cargo nuevamente. Entonces, ¿qué vas a tener? 2 trabajadores. ¿Eso qué significa? Disminución de tu patrimonio como comunidad porque vas a tener que erogar los recursos para poder asumir esa obligación. Ese es apenas uno de los casos de las situaciones que vamos a aprender a resolver con María Alejandra Parra como profesora, como docente. Nosotros vamos al corte comercial de Globovisión y vamos a regresar con una pregunta clave que alguien que esté tomando la decisión de si entra o no entra en esta actividad profesional de la administración de condominios podría estar haciéndose. ¿Es rentable dedicarse